al cine, no leer los periódicos, tener una educación muy cerrada, es para hacer un cerco conceptual y defenderse de este proceso de asimilación. La otra solución, que no fue opción de los judíos, sino que fue desgraciadamente la reacción de este proceso, fue el exterminio. Pero existe un cuarto punto del que se ha trabajado poco como opción, y es la que nos convoca ahora, y de alguna forma hereda la voz de Spinoza, y es la que llamo pensamiento judío. ¿De qué se trata? Abrevando de una tradición del texto, los judíos vivieron durante 2000 años en la patria del texto. Lo que los convocaba era el texto, el estudio y el texto. Cercanos al texto, cuando se presenta el proyecto emancipatorio, los judíos buscan, por medio de la reflexión crítica, voy a decirlo de una forma para explicarme, lo que hacen los judíos es exigirle al universo cristiano que cumpla su promesa. Nos prometiste emancipación, cúmplela. Ah, es que las estructuras, entonces cambiemos las estructuras. Y por eso vemos, si sacan ustedes la lista de premios Nobel, dicen, ¿por qué tantos judíos? ¿Algo tendrán en los genes? No, yo no creo que sean los genes, algo hay en la tradición. Vemos los movimientos sociales y vemos una cantidad impresionante de judíos. Bueno, el caso más famoso es el de Trotsky, que tuvimos allá en México y fue asesinado en México. Pero lo mismo sucede en la ciencia, en el arte, en la literatura en especial, en la filosofía. De pronto, los judíos, ciertos judíos, abrevando de su milenaria fuente de inspiración en el texto, comienzan a revisar los textos y comienzan a revisar las estructuras conceptuales para ver si de esta manera se puede romper este cerco excluyente que finalmente, voy a hablar ahorita de entreguerras, condujo en Europa a la Shoah. De los pensadores que traje, hice una pequeña selección, traje nada más 4, porque si no se nos iría toda la tarde, pero son emblemáticos, creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando escuchen los nombres de mis invitados para esta noche. Ilustres desconocidos como Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka y Walter Benjamin, son mis 4 invitados. Lo que quiero hablar con ustedes es preguntar, ver qué decían ellos de su judaísmo, porque hay una falsa impresión de que eran judíos en el sentido tradicional. Vamos a ver qué decían ellos de su judaísmo y vamos a ver qué decían ellos de las identidades nacionales. Todavía tenemos un poco de tiempo. Voy a comenzar con Sigmund Freud. Como saben ustedes, Sigmund Freud fue médico, estudió medicina, neurólogo. Empezó a explorar el aspecto de las enfermedades, las que llaman enfermedades mentales, y desde ahí se fue adentrando toda una inspección de lo que sería la estructura y la naturaleza humana. Hizo trabajos sobre antropología, trabajos sobre la cultura, y finalmente desarrolló el psicoanálisis como una ciencia muy particular. Y Sigmund Freud, de hecho, no exageraría si yo afirmo que la sociedad se entiende distinto antes y después de Sigmund Freud. O sea, hoy en día, lo que nosotros entendemos por humanidad, por ser humano, por la condición humana, ya está de alguna forma determinado por la impronta de Sigmund Freud. Muy bien, ahora no vamos a hablar aquí de psicoanálisis. Lo que quiero compartir con ustedes es la opinión que tenía Freud sobre el judaísmo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si me permiten, son pequeñas citas. Dice así Sigmund Freud en uno de sus escritos: puedo declarar que estoy tan alejado de la religión judía como de todas las demás. En otras palabras, las considero sumamente importantes como objetos de interés científico, pero no me atañen sentimentalmente en lo más mínimo. En cambio,
siempre tuve un poderoso sentimiento de comunidad con mi pueblo, sentimiento que también he nutrido a mis hijos. Todos seguimos perteneciendo a la confesión judía. Extraña declaración. Se declara ateo sin contrapiso. Él es ateo. Sin embargo, dice que a pesar de ser ateo, se considera miembro de la confesión judía y que además con ella educa a sus hijos. Es algo muy extraño lo que dice Freud y lo repite en varios lugares. Cuando escribe el hombre Moisés y la religión monoteísta, donde todos ustedes saben que ni más ni menos lo que afirma es que Moisés no era judío, que Moisés era un príncipe de esta religión monoteísta egipcia y que huye de Egipto y se lleva con él a una horda de esclavos hebreos que luego lo asesinan en el desierto y que así se construye el monoteísmo. Esa es la última obra de Freud que escribe antes de salir de Austria en 1938 para morir un año después en Inglaterra, su último escrito. Y en la introducción, en un prólogo dice: es difícil quitarle a un pueblo, a un hombre que es tan importante, dice, sobre todo cuando uno es parte de ese pueblo. Él no deja de sentirse parte del pueblo judío a pesar de quitarle la identidad religiosa y nacional. Pero luego en otro espacio explica qué es lo que ve él en el judaísmo. Fíjense lo que Freud encuentra en el judaísmo, dice: por ser judío, me encontré libre de muchos prejuicios que limitaron en otros el uso de su intelecto, y por ser judío, me encontraba dispuesto a entrar en oposición y renunciar al acuerdo con las mayorías compactas. Como saben ustedes, cuando Freud presentó sus teorías, bueno, no le aventaban jitomates porque eran médicos, pero casi lo abucheaban. Y él tuvo que enfrentar una fuerte oposición en el círculo científico cuando presentaba sus teorías. Y lo que él dice es que el haber vivido, identificado con esta tradición, le dio la fuerza para poder romper con el consenso. Y desde ahí poder elaborar un nuevo diseño de lo que sería el concepto de ser humano. Este es el ejemplo de Freud. Voy un poco apresurado para dejar un espacio también al diálogo y poder aclarar algunos puntos que puedan quedar en el tintero. El segundo invitado de honor, como les decía, una encuesta y lo puso como el hombre del siglo, Einstein. Einstein finalmente, en el campo de la ciencia, es una figura fundamental. ¿Por qué? Porque nos invitó a cambiar muchos de los principios con los que se entiende el cosmos, con los que se entiende la física, el tiempo y la materia. Una verdadera revolución en el campo epistemológico. Creo que sobre eso estarán de acuerdo. Einstein lo invitaron a ser presidente de Israel y él se negó. Él dijo que políticos hay muchos, pero científicos pocos. Finalmente, no es que estuvo en contra del Estado de Israel, pero él nunca emigró a Israel, estuvo siempre con esa distancia. Cuando una vez le preguntaron si era un hombre religioso, si creía en Dios, dijo que sí, pero en el Dios de Spinoza precisamente, dando a entender que como científico pensaba que había un orden en la naturaleza, pero en otras palabras lo que estaba diciendo es que no creía en el Dios de la revelación. Voy a leer, igual que hice con Freud, me gusta traer la voz de los invitados. Les voy a leer lo que Einstein opinaba sobre el judaísmo. Decía: tender hacia el conocimiento, hacia el saber por el saber mismo, hacia el amor, a la justicia, rayando en el fanatismo, y propender a la independencia personal, he ahí los motivos de la tradición judía que justifican mi pertenencia a ella como un don especial del destino. Aquellos que se rebelan contra los ideales de la razón, contra la libertad individual y quieren hacer triunfar por medio de la fuerza bruta y de la violencia la oprobiosa esclavitud del Estado, ven en nosotros, con justa razón, a sus adversarios irreconciliables. La historia nos ha impuesto una carga sumamente pesada, pero mientras permanezcamos fieles servidores de la verdad, de la justicia y de la libertad, no solo subsistiremos
no solo es un trabalenguas, ¿no? Subsistiremos como el más viejo de los pueblos existentes, sino que también seguiremos, como hasta ahora, y con un constante trabajo productivo, creando valores que constituyen el ennoblecimiento de la humanidad. Esto es lo que Einstein ve en su judaísmo. Fíjense lo parecido con Freud. Finalmente, el amor a la justicia y a la verdad como una manera de enfrentarse a lo que él considera el fanatismo y el autoritarismo, la esclavitud del Estado. Sigo con mi tercer invitado en el campo de la literatura, un personaje por el que siento una gran simpatía, por Franz Kafka, que vivió de 1883 a 1924, murió muy joven de tuberculosis. Franz Kafka es un personaje muy importante desde esta perspectiva, porque nace en Praga en el Imperio Austrohúngaro y escribe en alemán. Los checos no lo consideran checo, no lo han considerado checo porque no escribe en checo. Para los alemanes tampoco era alemán, porque su alemán no era un alemán de la Alemania. De hecho, el alemán no era su lengua materna. En un escrito dice Kafka: yo nunca podría decirle a mi madre Mutter. Su lengua materna posiblemente era el yiddish. Seguramente su madre le hablaba en yiddish, pero no escribe en yiddish como Vajev Singer, escribió en alemán. Escribe en alemán precisamente una literatura donde lo que expresa es este sentimiento de extranjería. Recuerden ustedes la Metamorfosis, el hombre que amanece sintiéndose un insecto. Kafka finalmente, él mismo en sus diarios se define como principio y fin. En la carta al padre, hay una carta muy famosa que escribe Kafka a su padre, y es muy famosa, es muy interesante, porque es de esas cartas, él se le escribe muy grande a su padre y se la dirige a su madre, sabiendo que la madre no le iba a leer, sabiendo que la madre no se le iba a entregar al padre y el padre no le iba a leer. Y resulta que es una carta que hemos leído millones de personas menos el destinatario. Y en esa carta, Kafka le dice al padre: tú me llevabas a la sinagoga en las fiestas, en la fiesta en Yom Kippur, en la fiesta en el Año Nuevo, y te la pasabas platicando y sociabilizando, y yo me aburría. Decía, podríamos habernos encontrado en el judaísmo, pero ¿qué clase de judaísmo era el que tú me dabas a mí? Kafka no se identifica con la religión del padre. Parece ser que sentía simpatía por hasidismo, que era la religión que recibe de la madre, era la experiencia, pero no hace ninguna conversión religiosa, no vive ningún tipo de conversión religiosa. Él estudia hebreo pensando posiblemente en irse a Israel, pero él mismo declara que no se va a Israel y muere finalmente en Europa. Kafka tiene en sus diarios varias alusiones al judaísmo, pero he traído una que me parece que se integra en este tipo de reflexión. Dice Kafka: el Mesías llegará apenas sea posible el ilimitado individualismo de la fe, apenas nadie piense en destruir tal posibilidad, nadie tolerará tal destrucción, de manera en suma que se pueden abrir los sepulcros. El Mesías llegará solamente cuando existe el ilimitado individualismo de la fe. Parece que estoy escuchando a Spinoza. ¿Se dan cuenta? Esta idea de la posición personal y de la razón frente a cualquier imposición, frente a cualquier dogmatismo, frente a cualquier intento de manipulación de las ideas. En eso, la literatura de Kafka y el impacto de la literatura de Kafka se vuelven muy importantes. Ya voy acercándome, el reloj todavía me da unos minutos. Mi cuarto homenajeado de mi quinto, porque si es Spinoza sería mi quinto.